Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 12 de diciembre de 2018 y estos son nuestros titulares. El Vaticano ha sido admitido en la zona única de pagos en euros. Es un dato que avala la transparencia. El exobispo de Adelaida, en Australia, que había sido obligado a dimitir tras ser condenado por encubrir a un sacerdote pederasta, ha sido definitivamente absuelto. El presidente de Filipinas ha pedido que se mate a los obispos católicos por haberse opuesto a su lucha contra la droga, que no respeta los derechos humanos. También en Nicaragua, su presidente, el dictador Daniel Ortega, ha arremetido contra los obispos de su país, calificándoles de terroristas. Quizás como consecuencia de los ataques de Ortega a los obispos, una mujer ha quemado con ácido a un sacerdote en la catedral de Managua, mientras estaba confesando. El Consejo Europeo de Pagos ha aprobado incluir al Vaticano en la zona única de pagos en euros, a pesar de que la Santa Sede no pertenece a la Unión Europea. La inclusión del Vaticano en la zona única de pagos en euros supone un respaldo claro a su sistema financiero. Antes de esta decisión, Italia consideraba al Vaticano como un Estado fuera de la Unión Europea en el aspecto financiero, por lo cual exigía que los movimientos bancarios se hicieran como se realizan con países fuera de la Unión. Ahora eso varía con esta decisión. La decisión quiere decir que la Unión Europea ha reconocido el sistema financiero del Vaticano como autónomo e independiente. El 1 de marzo de 2019, los esquemas del SEPA se abrirán a las instituciones financieras del Estado de la Ciudad del Vaticano. René Bruelard, presidente de la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano, señaló que la exitosa aplicación del SEPA es un signo muy positivo, ayuda a facilitar pagos y armoniza esos servicios. Además, avala los esfuerzos que hace la Santa Sede en pos de la transparencia financiera. La fase siguiente será la inclusión del Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el Banco del Vaticano, en el SEPA. Para ser aceptado, el IOR tendrá que demostrar que se ajusta al marco regulatorio y que tiene las capacidades técnicas para hacerlo. Hace 6 meses, el obispo de Adelaida, en Australia, fue obligado a dimitir tras ser condenado por encubrir a un sacerdote pederasta. Ahora ha sido absuelto. Hace 6 meses, Monseñor Philip Wilson fue hallado culpable de ocultar los casos de pederastia cometidos por el sacerdote James Fletcher en la década de los 70. Él siempre mantuvo su inocencia. Esta semana ha sido absuelto. Un juez de Australia ha absuelto al exarzobispo de Adelaida, Monseñor Philip Wilson, al aceptar su apelación contra la sentencia de 1 año de arresto domiciliario, impuesta por haber encubierto un caso de pederastia. Wilson, de 68 años, fue hallado culpable en mayo de encubrir durante una investigación policial los abusos cometidos por un sacerdote contra 2 de sus monaguillos en la década de 1970. El juez Roy Ellis del Tribunal de Distrito de Newcastle en el estado de Nueva Gales del Sur revocó la condena impuesta por una instancia inferior, según han confirmado fuentes judiciales de este estado. El magistrado ha considerado que la Fiscalía no pudo probar más allá de dudas razonables la culpabilidad del prelado, al que calificó como un testigo honesto y consistente. Los medios presentaron la cabeza de Monseñor Wilson como el más alto cargo de la Iglesia Católica condenado por delitos relacionados con la pederastia en Australia, aunque él alegó durante el juicio que no recordaba la denuncia que le hicieron las víctimas, que era inocente. El primer ministro australiano pidió al Papa la destitución, aunque no había condena firme. Incluso el presidente de la Conferencia Episcopal de Australia, Mark Coleridge, pidió la renuncia. Finalmente, Monseñor Wilson pidió la renuncia al Papa, que le fue aceptada a finales de julio. Duterte, presidente de Filipinas, ha pedido públicamente que se mate a los obispos de su país, debido a la oposición que hacen contra la forma en que está luchando para erradicar el tráfico de drogas. El presidente filipino Rodrigo Duterte ha arremetido nuevamente contra la cúpula de la Iglesia Católica. Al referirse a sus autoridades, las llamó inútiles por haber criticado a su administración e invitó a los fieles a matarlos. La Conferencia Episcopal
ha decidido no responder a las provocaciones. A sus obispos, mátenlos. No sirven para nada. Lo único que saben hacer es criticar, afirmó el presidente, en un discurso pronunciado en la ceremonia de graduación de los mejores trabajadores filipinos en el exterior. Duterte declaró que la Iglesia Católica es la institución más hipócrita y que la mayoría de los sacerdotes es homosexual. En varias ocasiones Duterte ha criticado públicamente a la Iglesia utilizando un tono violento y a menudo vulgar. Desde su elección, obispos y sacerdotes han censurado algunas políticas de gobierno, entre ellas la sangrienta guerra contra la droga, que ha causado cerca de 5.000 muertes oficiales, y la imposición de la ley marcial en Mindanao, en el sur del país. Los exabruptos del presidente han generado indignación en gran parte de la población. A causa de ello, Duterte se ha ganado duras acusaciones de blasfemia, no solo de parte de los católicos, sino también de los protestantes, que han manifestado su irritación por las palabras del presidente contra Dios y la Iglesia. Daniel Ortega ha atacado duramente a los obispos de su país, Nicaragua, afirmando que son terroristas y que están conspirando para dar un golpe de Estado. El mandatario incriminó a la Iglesia Católica, afirmando que dejaron de ser mediadores y pasaron a ser parte activa de lo que él llama la fuerza golpistas. Ya sé quiénes estaban detrás de los tranques, alentando crímenes que por principio, como cristianos, como pastores, debían rechazar totalmente. No tienen nada de cristianos y actúan con una mentalidad terrorista criminal. Se sumaron alegremente al golpe terrorista y criminal, dijo Ortega, refiriéndose a los obispos católicos. Por su parte, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, aseguró que la Iglesia Católica solo prestó un servicio de mediación en el diálogo nacional, requerido además por el propio presidente de la nación. Una mujer ha quemado con ácido a un sacerdote que estaba confesando en la Catedral de Managua. Es posiblemente una consecuencia de los ataques de Ortega contra la Iglesia. La tarde del miércoles 5 de diciembre, el sacerdote Mario Guevara, vicario de la Catedral de Managua, sufrió un ataque mientras confesaba, perpetrado por una mujer de 24 años que le arrojó ácido sulfúrico en la cara y en el cuerpo. La Policía Nacional de Nicaragua informó que la mujer ha sido identificada como Elis Leniodovna Gon, de 24 años. Las autoridades detuvieron a la joven, que portaba un pasaporte ruso, y ahora realizan las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. La mujer vestía una camiseta negra con la imagen de un bebé por nacer mostrando el dedo medio, algo que utilizan grupos pro aborto, por lo que algunos creen que Leonidovna sería una feminista radical. Tras el ataque, el sacerdote de 59 años, que sufre de diabetes, fue llevado a un hospital, ya que sufrió graves quemaduras. La Iglesia emitió un comunicado pidiendo oraciones a los fieles, tanto por este como por los demás sacerdotes. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar los ataques que sufren los obispos y el alejamiento de ellos por parte de muchos católicos. Esta semana ha habido dos duros ataques a obispos católicos procedentes de ámbitos políticos totalmente distintos, opuestos, pero que coinciden en una cosa: atacar a los obispos cuando los obispos resultan incómodos a los que mandan. Me refiero a los durísimos ataques del presidente de Filipinas, Duterte, que ha dicho claramente, ha pedido que maten a los obispos porque dice son unos inútiles. O los ataques de Ortega, comunista en Nicaragua, dictador comunista en Nicaragua, que ha dicho que los obispos son terroristas y que están aliados con la oposición para dar un golpe de Estado en el país. Uno dice que los maten y pide que maten a los obispos filipinos porque los obispos filipinos se están enfrentando al presidente en la lucha contra la droga que lleva el presidente, pero que la lleva sin respeto ninguno a los derechos humanos. Unos piden que los maten y el otro dice que son terroristas, o sea que algo parecido. Bien, esto de alguna manera forma parte del precio que hay que pagar por defender a Jesucristo y me parece significativo que desde posturas políticas opuestas coincidan en lo mismo: atacar a los obispos cuando los obispos son incómodos y molestan. Pero me parece aún más grave que, si no estas palabras y estas acusaciones,
tan duras. Pedir que maten a los obispos es tremendo, ¿no? Pero me parece realmente aún más grave, si cabe, el hecho de que dentro de la propia Iglesia crezca la desafección, la crítica, el alejamiento de cada vez más fieles católicos hacia su jerarquía y en particular hacia los obispos. La cosa comenzó cuando empezaron a destaparse los casos de pederastia en el clero y también en algunos obispos, y sobre todo cuando empezó a saberse que había habido situaciones, personas que habían cometido esos abominables delitos de abusos a menores y que habían sido, entre comillas, al menos protegidos por los obispos, porque en lugar de cortar radicalmente con aquellas situaciones, pues los habían cambiado de parroquia, favoreciendo así que cometieran nuevos pecados, nuevos delitos. Eso fue el principio. Después la desafección ha ido creciendo entre, repito, un número que va en aumento de laicos debido a que pues, algunos obispos, muchos obispos, no lo sé, pero sí ciertamente algunos, no defienden claramente la doctrina de la Iglesia, o por lo menos la doctrina tradicional de la Iglesia, y otros, también un número considerable, otros guardan silencio y permiten a determinados sacerdotes que actúen claramente en contra de esa doctrina. Y eso hace que, insisto, un creciente número de laicos sientan desapego, desafección hacia la jerarquía de la Iglesia, en particular hacia los obispos. Por eso yo creo que en este momento conviene recordar las palabras del Señor, en primer lugar, aquellas palabras que Jesús dijo a sus discípulos referidas a los sacerdotes judíos y también a los fariseos. Haced lo que dicen, no hagáis lo que hacen. Claro, el problema se presenta cuando lo que dicen, o sea, lo que enseñan, no es correcto. Entonces, a ver cómo nos comportamos. Hay un personaje en la historia, un personaje fuera de toda duda por la elevada santidad de su vida, me refiero a San Francisco de Asís, que trató este tema porque en su época, muy distinta de la nuestra, pero sin embargo también había un elevado número de sacerdotes y de obispos que llevaban una doble vida con lo que se llamaba entonces las barraganas, es decir, las señoras con las que vivían en concubinato y que al menos en las aldeas era fácil de detectar. San Francisco se comportó siempre con una enorme misericordia, no con tolerancia o comprensión, sino con auténtica misericordia para con estos sacerdotes que vivían en pecado. Hay un texto escrito por él que me parece muy interesante recordar. Dice San Francisco: no quiero en ellos, habla de los sacerdotes, considerar pecado, porque discierno en ellos al Hijo de Dios, y son superiores míos. Y lo hago por esto, porque nada veo corporalmente en este siglo del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre que ellos reciben y ellos solos administran a los otros. Es decir, San Francisco, insisto, que es San Francisco de Asís, San Francisco dijo que él no quería considerar pecado, que saltaba a la vista, especialmente, repito, en las poblaciones pequeñas, que eran la mayoría en la Edad Media. Hay que recordar aquella ocasión en que fue a una aldea a predicar y le arrojaron a sus pies al sacerdote que vivía en concubinato con una señora, y pensaban que él, el santo, porque ya tenía fama estando en vida, sobre todo después de la impresión de las llagas, iba a condenarle, en fin, a llenarle de improperios. El cura allí en medio de la plaza, en el barro, y el santo de pie, pensando los lugareños que iba, qué sé yo, a tirarle la primera piedra. Y San Francisco, por el contrario, se puso de rodillas al lado de este sacerdote, cogió sus manos, las besó y dijo: estas manos consagran al Hijo de Dios y yo no quiero saber otra cosa. Repito, creo que hay que considerar estas cosas en este momento presente. Hay que erradicar en la Iglesia, o por lo menos intentar erradicar en la Iglesia, por un lado, hay que erradicar los delitos, ¿verdad? Es decir, eso es lo más importante, hay que erradicar los delitos y no se puede ser cómplice con situaciones de delito o situaciones que son de pecado habitual.
Bueno, esto está claro. Para eso hay que claramente predicar la conversión para todos, no solamente para algunos. Pero a mí me parece, puedo estar equivocado, que por parte de algunos se está produciendo una especie de caza de brujas y se han arrogado el derecho a juzgar a los demás como si ellos no tuvieran ninguna culpa, y a lo mejor no tienen culpa en ese punto en el que están juzgando a los demás, pero probablemente lo tienen en otros aspectos. Pienso en otra noticia de esta semana, lo que le ha ocurrido a Monseñor Wilson, ex arzobispo de Adelaida, en Australia. Monseñor Wilson fue acusado de tolerancia o de permisividad con un sacerdote pederasta. Bueno, sus propios compañeros del episcopado reclamaron públicamente, el presidente de la Conferencia Episcopal Australiana, entre ellos, me imagino que no todos los obispos australianos, pero varios, y entre ellos que el presidente del episcopado, reclamaron públicamente que dimitiera. Bueno, pues Wilson presentó la dimisión, el Papa se la aceptó y ahora resulta que esta semana apeló la sentencia en primera instancia que le había declarado culpable y esta semana un tribunal de una instancia superior le ha declarado inocente. ¿Cómo queda este señor ahora? Además que está enfermo de Parkinson y con un principio también de Alzheimer. ¿Cómo queda este señor que ha sido arrastrado por el lodo por sus propios compañeros del episcopado? Insisto, creo que hay una presión creciente desde fuera que encuentra eco dentro de la Iglesia a atacar a los obispos. Considero que hay un riesgo, evidentemente, el riesgo de que la misericordia y posturas como las de San Francisco de Asís sean una manta que tape todo y que debajo de ella siga existiendo la corrupción. Esto es terrible, sobre todo las redes de corrupción que hemos visto que existen, no que existían, sino que siguen existiendo, de lo que se llama el lobby gay. Ese es un riesgo que hay que evitar o intentar evitar, pero también hay otro riesgo, y es justo decirlo, el otro riesgo es el de esa desafección de los laicos hacia la jerarquía, en especial hacia los obispos. Una desafección que está acercando a muchos a posturas protestantes además de aquellas iglesias anabaptistas que eran una especie de iglesias anárquicas en la época en que surgieron y que hasta el propio Lutero consideró demasiado radicales. Bueno, insisto, es imprescindible la conversión para todos, la llamada a la conversión para todos y, por supuesto, denunciar aquellas situaciones que son delictivas o que sin ser delictivas se constituyen en situaciones de pecado habitual. Todo esto es necesario, pero teniendo muchísimo cuidado, no sea que nos convirtamos en aquellos que tiran la primera piedra sin tener el derecho a hacerlo. Los riesgos hoy no están solo por el hecho de que exista pecado o delito en la Iglesia contra el cual hay que luchar, sino están también en que se esté produciendo esa caza de brujas que esté alejando a muchos de su jerarquía, favoreciendo de ese modo la entrada del enemigo dentro de la Iglesia. Una vez más, repito, una casa en guerra civil, un país en guerra civil no puede subsistir. Si nos estamos devorando a dentelladas unos a otros, estamos haciéndole el juego al enemigo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias, www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.